Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un espacio donde la conversación, las entrevistas y el debate se unen para explorar la realidad nacional y el mundo social. Únete a nosotros y acompáñanos en este viaje de reflexión. Conduce Luis Mesina. Debate Social cumple 5 años de vida y 5 años de vida al alero de la Radio Universidad de Chile, lo cual nos llena de un profundo orgullo. Su mirada y su manera de entender el debate público coincide en un sentido amplio con nuestra mirada editorial. ¿Cuál es esta? Considerar necesario, considerar justo que la diversificación de los puntos de vista contribuyan al bien común. Y al mismo tiempo que la mirada del mundo social, del mundo del trabajo, sea una mirada protagónica en la discusión sobre nuestras políticas públicas. Nos honra que Debate Social sea parte de nuestra diversa paleta de colores, y por tal motivo queremos saludar no solamente a todos los auditores y auditoras del programa, que son a su vez de la radio, sino también a nuestros amigos Luis Mesina, a Ana Muga y por supuesto a todo el resto del equipo. Felicidades, Debate Social. La pobreza, una consecuencia de la desigualdad. A pesar del tremendo avance de las tecnologías de la información, de la inteligencia artificial, del desarrollo de las telecomunicaciones, del transporte aéreo y marítimo, a pesar de todos los aumentos en productividad, hay algo que avanza en sentido opuesto: la desigualdad y la pobreza. Según un informe de Oxfam, en 2023, las 85 personas más ricas del planeta acumulan una riqueza equivalente a la de 3.500 millones de personas pobres. La magnitud de la brecha actual entre los más ricos y el resto es francamente escandalosa. Nos hemos instalado en un círculo vicioso cuya dinámica se fundamenta en el control que los más ricos ejercen sobre el poder político. En la actualidad, el 1% de las familias más poderosas acapara el 46% de la riqueza de todo el mundo. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, se estima que durante el 2022, cerca de 201 millones de personas, es decir, el 32,1% de toda la población latinoamericana, se encontraba en situación de pobreza, de las cuales cerca de 82 millones, es decir, el 13,1% de la población, vivían en condiciones de pobreza extrema. Una de las mayores causas de la pobreza es la desigualdad económica, de eso no cabe duda. Cuando la riqueza se concentra de manera extrema en pocas manos, la mayoría queda imposibilitada de acceder a nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida. Un dato que es irrebatible y que devela que el aumento de la concentración de la riqueza en pocas manos no es más que una acumulación inmoral provocada por la especulación y destrucción de fuerzas productivas. Durante la pandemia, cuando una parte considerable del planeta se hallaba completamente detenido, los 10 hombres más ricos del mundo incrementaron sus fortunas pasando de un patrimonio de 700.000 millones de dólares a 1,5 billones de dólares, al mismo tiempo que más de 1.700 millones de trabajadores sufrían la pérdida de sus salarios y otra cantidad no menor perdían sus empleos como consecuencia de la crisis sanitaria. Corregir la desigualdad económica y superar los niveles de pobreza exige voluntad política. Implica contar con gobiernos dispuestos a llevar adelante políticas redistributivas que permitan que el crecimiento económico sea favorable a los más pobres. Ello exige partir implementando políticas impositivas y redistributivas, implementar políticas que prevengan el aumento del desempleo y del subempleo, combatir la corrupción, la evasión y la elusión, entregar mayores accesos a los recursos de la tierra, garantizando la sostenibilidad ambiental. La mantención de la desigualdad económica no solo atenta contra derechos fundamentales de las personas, sino que deteriora moralmente a los pueblos y permite que la captura de la política por parte de quienes controlan la mayor parte de la riqueza
debilite las democracias al hacerlas perder sentido a las personas. La lucha por superar la pobreza es una tarea inmensa y urgente, y a pesar de que algunos han puesto en tela de juicio la relación desigualdad-pobreza, incorporando nuevas categorías y dimensiones para analizar la relación de estas variables, lo cierto es que la pobreza en la era actual, digital como algunos le han llamado, es mucho más grave e impactante, pues provoca desconocimiento de derechos inalienables a las personas que en la era presente resultan absolutamente inaceptables. La tarea urgente, por tanto, de aquellos que se reclaman estar por un mundo mejor es no claudicar, no abandonar esos objetivos, comprometerse cada día más en todos los niveles en que uno se encuentre por luchar para desterrar la desigualdad económica y así avanzar hacia un mundo donde la pobreza no sea más que parte del pasado. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Debate Social. Soy Luis Mesina. Queremos partir agradeciendo las palabras de Patricio López, el director de nuestra radio, que en este aniversario número 5 nos ha enviado un gran saludo. Queremos saludar también en este 5º aniversario a quienes han hecho posible que nuestro programa haya sorteado las dificultades casi naturales que enfrentan los esfuerzos provenientes desde el mundo del trabajo, desde el mundo social. Este programa proviene justamente de ahí, de un esfuerzo de trabajadores, de sindicatos y de personas que trabajan ad honorem. Queremos subrayar esa última expresión, ad honorem, cuestión tan importante que en el pasado constituyó aliciente por las cuales las personas, los sujetos se movían tras objetivos muy nobles. Sin embargo, en la era mercantil, en la era monetarista, el dinero se ha convertido prácticamente en la razón por la cual muchos se esmeran y se esfuerzan por tratar de subsistir. Cuestión absolutamente contraria muchas veces a esa moral que en algún momento de nuestra historia reivindicó a los pueblos y que es necesario nuevamente restituir. Por eso queremos poner mucho hincapié en ese tema. Queremos también agradecer especialmente a Fundación Sol, que durante estos 5 años ha dispuesto diferentes profesionales para analizar la realidad social, económica y política de nuestro país. Queremos agradecerles sinceramente. También queremos recordar algunos nombres que pasaron por nuestro programa. Bueno, a Carolina Espinosa, dirigente de la Confusan, que durante el primer año nos ayudó en la conducción. A Miriam Campuzano, que por casi 4 años estuvo acompañándome los días viernes en las entrevistas que Debate Social planificaba para nuestros auditores. Así que un gran saludo a Miriam y por supuesto también a Carolina. A Javier Márquez, mi amigo y compañero por más de 15 años, que cumple una tarea muy importante que no se visibiliza, que se desarrolla detrás del panel, consistente en llenar de contenido, difundir y colocar al servicio de quienes nos siguen los programas a través de las redes sociales, cosa no fácil en un mundo que cada vez compite por ganar espacio a través de las redes sociales. Bueno, y por supuesto nuestra directora, Ana Muga Sáez, que además cumple ocasionalmente a veces tareas de conducción también en el programa y que su inteligencia, su conocimiento sobre la materia ha hecho posible que nos mantengamos durante 5 años la persistencia para lograr tener cada día viernes a personajes importantes. Es una tarea encomiable y queremos, por supuesto, agradecerle sinceramente a nuestra querida compañera Ana Muga, periodista a cargo de la dirección de nuestro programa. Un saludo. Bueno, hoy se da la coincidencia además que hace 5 años atrás, también un día viernes, 31 de mayo del 2019, el radiocontrolador era Fernando Lagos, que hoy día por una coincidencia nos tocó nuevamente que esté con nosotros. Así que también un gran abrazo, Fernando, y por supuesto a Patricio. Los mismos 5 años estos intensos que hemos vivido en nuestro país, con un proceso constituyente abortado, con 2 plebiscitos, con la llegada de un gobierno también que generó muchas ilusiones, muchas esperanzas. Y por lo tanto estamos conmemorando estos 5 años, este 5º año, con muchos sentimientos encontrados. Lo volvemos a repetir, el año 2019, cuando nos planteamos esto en mayo, justamente nos encontrábamos en un momento crítico de nuestro país. Piñera había desatado toda una campaña muy violenta contra el movimiento social, particularmente contra los alumnos y en especial contra los secundarios, especialmente de los colegios emblemáticos. Por eso, en esa época nos dimos la tarea de intentar tener un espacio donde pudiéramos debatir, discutir temas relevantes.
Ese mismo año, el 2019, en mayo, a los pocos meses, para decirlo concretamente, el día 13 de junio, constituimos en un programa especial lo que fue posteriormente Fuerza Social. Y cansados ya de tanta prepotencia del régimen político y tanto desdén con el que se trataban las demandas del mundo social, conformamos justamente Unidad Social con el eslogan, ¿no? La consigna: nos cansamos, nos unimos. Y bueno, todos saben, a los pocos meses se produjo la revuelta del 18 de octubre, que es tremendamente importante y que, así como nosotros estamos conmemorando 5 años, en pocos meses más también vamos a estar conmemorando 5 años más de la importante revuelta cuando nuestro pueblo se puso de pie. Así que queremos agradecer a todos nuestros auditores que nos han dado la confianza para seguir adelante, a quienes nos escuchan día viernes a viernes. Bueno, reiterar que estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube, por canal Punto Social. Saludamos entonces a todos quienes han hecho posible nuestro programa. Pronto vamos a tener también un gran invitado que estuvo el día viernes 31 de mayo del año 2019, Marcos Kremerman, investigador, economista de Fundación Sol. Bueno, esta semana se han producido grandes hechos políticos, pero hay uno del cual la ciudadanía particularmente no logra dimensionarlo, no logra calibrarlo, porque se habla muy poco de él. Y dice relación con el famoso Chile Day, un anglicismo, Chile Day, en Canadá, en esta oportunidad, en Toronto. Chile Day es una iniciativa público-privada que nació hace varios años para estrechar vínculos entre los inversionistas, grandes empresarios, fondos de inversión, compañías de seguro y, por supuesto, los gobiernos y los políticos, de casi todos los sectores. Nació, incluso hay que decirlo, birlando la ley, porque el hecho de efectuarlo fuera del país, particularmente en Londres partieron, los inhibía, los liberaba de tener que rendir cuentas al Estado a través de la ley del lobby. Y quedaban absolutamente eximidos de esa responsabilidad y por lo tanto podían conversar, comillas, conversar, pactar ciertas políticas públicas fuera de la frontera de nuestro país. Este Chile Day no se le ha asignado en el último tiempo la importancia y la relevancia que tiene para los efectos de nuestras políticas públicas. Un solo dato, la estrella en estos eventos siempre son los ministros de Hacienda. Los grandes financistas buscan pautear y recibir informes circunstanciados de lo que piensa, de lo que hace y proyecta hacer en materia de política fiscal. Permanentemente los ministros de Hacienda deben, si podemos llamar, realizan una rendición de cuentas y juramentan que la doctrina instalada por la teoría dominante hace ya casi 30 años se mantendrá pase lo que pase. Entiéndase, control del gasto público, ordenamiento de las cuentas fiscales, disminución de los impuestos que gravan al capital financiero, etcétera, etcétera. Es decir, la continuidad de un modelo económico cuyo fundamento principal es la teoría que hizo posible, particularmente a partir del consenso de Washington, las distintas medidas que se han implementado sagradamente en nuestro país. Como en el caso chileno, la política monetaria está más bien radicada en el Banco Central y se insiste respecto de la autonomía de este órgano respecto a los gobiernos de turno, bueno, también la presidenta del Banco Central debe concurrir a rendir cuentas al exterior. Ayer le correspondió su turno. Como se verá, la soberanía de la que tanto se enjuagan la boca los republicanos y muchos que reivindican la bandera chilena, en este caso particular es solo palabrería. No dicen absolutamente nada, que las políticas públicas importantes se discuten en el concierto internacional bajo, y esto es relevante, bajo el patrocinio y auspicio de grandes corporaciones financieras, en este caso en Toronto, hoy día bajo el patrocinio del banco Scotiabank, para que lo tengamos claro. Soberanía, entre comillas. Bueno, también otro tema que causó impacto esta semana es la formalización de Daniel Jadwe. No cabe duda que es un hecho político de relevancia. Este miércoles 29 comenzó la formalización del alcalde de la Municipalidad de Recoleta por los fiscales Javier Armentaris y Joana Herrera, quienes lo investigan por los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco, estafa y delito concursal. El alcalde Daniel Jadwe es una de las figuras prominentes del Partido Comunista, colectividad que es parte del gobierno del presidente Boric, y
ha entrado en conflictos, muchos conflictos. Ya escuchamos al subsecretario de Interior cuestionando el apoyo que recibió Daniel Jadwe cuando se presentó en el Ministerio Público. Además, los delitos por los que se le pidió su prisión preventiva ocurrieron durante su gestión en la pandemia, ligada cuando estaba a la cabeza de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, ACHIFAR. Este es un proceso judicial que recién está comenzando y no podemos hacer o juzgar a priori, pero sí hacemos notar el tratamiento diferente de parte de los medios tradicionales, una exacerbada y tendenciosa cobertura. Pero eso también se da en parte de las autoridades y de algunos medios que buscan tratar el tema con una especie de, comillas, ecuanimidad, pero en un país dominado por la derecha y por los medios obsecuentes al poder, en todos los aspectos no existe tal ecuanimidad u objetividad. La gente con razón se pregunta por qué otros ex alcaldesas, particularmente mujeres, haciendo referencia a Katy Barriga, por ejemplo, en Maipú, no han contado con el mismo tratamiento y con la rigurosidad y severidad de quienes son los acusadores. Una cosa que es relevante tener en cuenta es que el Consejo de Defensa del Estado, para nuestros auditores, quien debiera velar por cautelar el patrimonio público que afecta o que se ha sido afectado por prácticas corruptibles, faltando 24 horas para el día, se hizo parte del proceso justamente para imputarle al alcalde Jadwe una cantidad de delitos cuya fundamentación es bastante débil. Bueno, nosotros por supuesto no podemos a priori tomar partido por una determinada persona, pero sí tomamos partido por la exigencia de que se aplique justicia en igualdad de condiciones. Y lo que devela este tratamiento al alcalde Jadwe es que en Chile, como la gente lo siente, existe justicia para los poderosos, justicia para los débiles, para pobres y para ricos, guste o no guste. Bueno, queremos antes de ir a la pausa, solamente dedicar unas pequeñas palabras a Palestina, porque nos comprometimos como programa hace mucho tiempo ya que Palestina no te olvidamos. Y como todos nuestros auditores lo saben, el régimen sionista totalitario de carácter nazista de Netanyahu ha seguido adelante con su política criminal de bombardear asentamientos civiles con la consiguiente pérdida de vidas humanas que francamente horroriza al conjunto de la sociedad mundial, pero sin embargo con la complacencia, con la, diríamos derechamente, con el apoyo de la gran mayoría de los gobiernos del mundo, Israel sigue adelante con esta política criminal. La complicidad de los gobiernos que solamente a través de un papel hacen una crítica devela y expresa la debilidad política que estamos viviendo en la hora presente. Así que nuestro compromiso con Palestina, no olvidarlos, recordarlos permanentemente y hacer el máximo esfuerzo en nuestros distintos espacios en los que nos encontremos porque la solidaridad aumente. Y aumente al punto de que el gobierno del actual presidente Gabriel Boric debiera avanzar en el rompimiento de relaciones, que es lo que una gran mayoría hoy día solicita y exige. Bueno, vamos a un corte musical con un tema premonitorio que también escuchamos. Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube en canal Punto Social. Hoy estamos con el economista Marcos Kremerman, licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Políticas del Trabajo y Relaciones Laborales en Alma Mater, Estudio, Università de Bologna, Italia, Universidad Central de Chile, investigador en Fundación Sol en temas de desigualdad, salarios, seguridad social y educación. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias, Luis. Bueno, el viernes 31 de mayo del 2019, coincidencia día viernes 31 de mayo, llegamos por primera vez a Radio Universidad de Chile. Seguramente te recuerdas. Estábamos arriba para transmitir nuestro primer capítulo de Debate Social. Ese primer capítulo tuvo 2 invitados para conversar sobre la contingencia política, social, por supuesto colocando énfasis en el tema que convocaba en el momento, que era la seguridad social. Estuviste tú y la diputada Gael Llomas, no sé si te recuerdas. Sí. Han transcurrido 5 años, podemos ver que han pasado muchas cosas en nuestro país. 2 plebiscitos, un proceso constituyente fallido, un aumento de la participación ciudadana
después del 2019, muy intensa, quizá una de las más intensas que recuerda nuestra historia. Y sin embargo, después de la pandemia, bueno, se produjo un deterioro, un retroceso, pero la ciudadanía no bajó los brazos inmediatamente. Vino un plebiscito el 25 de octubre del año 2020, después de una pandemia la gente salió a votar, a expresarse contundentemente, después vino el proceso constituyente, etc. Han transcurrido estos 5 años y podemos ver que, como decía, han pasado muchas cosas. Pero en materia de derechos sociales muchos coinciden donde mismo y algunos señalan poco peor que hace 5 años. ¿Cuál es tu evaluación, Marco? ¿Cómo estamos en materia de derechos sociales si lo comparamos con estos 5 años? Lo primero, Luis, para mí es un honor, una alegría poder estar en este programa donde se cumplen 5 años y felicitarlos porque en general Cuesta. A nivel social mantener una instancia tan buena como esta con tanto contenido ya por un año cuesta, y 5 años creo que es un gran logro. Ojalá que pueda mantenerse otros 5 más, ¿no? Sí. Y en relación a la pregunta, al comentario que tú realizas, creo que es muy pertinente poder reflexionar sobre ello. Creo que existe, en primer lugar, y a propósito, deliberadamente se ha generado una especie de falsa ilusión de que todo lo que sucedió desde antes de octubre del 2019, durante octubre del 2019 y algunos meses después, antes de la pandemia, fue fenómenos violentos y que no se condecían con un Chile que probablemente estaba en buena situación, las personas podían optar a crédito hipotecario, habían condiciones financieras adecuadas, la gente tenía pega, etc. Y ese no era el país de antes del 2019, ni del 2015, ni del 2010, ni del de hoy día, ¿no? Las causas que originaron este malestar social y que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la Fundación Sol siguen intactas, son las pésimas condiciones de vida que gran parte de los hogares en Chile mantiene, y no tiene sentido decir, bueno, pero en el país de al lado o en el país de allá de América Latina son peores, ¿no? Porque si no, uno siempre puede hacer ejercicio. Creo que la pregunta relevante es por qué en un país que ha generado tanta riqueza en las últimas décadas hay familias viviendo de la manera en que viven, con muy bajos salarios y con tanto nivel de endeudamiento. El dato de los salarios es bien sintomático. En el mundo del trabajo es donde se producen los efectos iniciales y sustanciales de la desigualdad y de la precariedad en Chile. La mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile hoy día ganan menos de 500.000 pesos aproximadamente. Y la gran pregunta es, ¿qué hace un trabajador, una trabajadora con 500.000 pesos? ¿Qué hace un hogar hoy día con 700, 800.000 o 900.000 pesos? ¿No? Llega a la mitad del mes y el resto, ¿cómo lo hace? Con deuda, ¿no? A propósito de una declaración del presidente argentino Javier Milei, ¿no? Que decía, bueno, la gente se la tendrá que arreglar y ver lo que hace. Entonces, si uno compara el país de hace 5 años atrás, uno ve que el único, entre comillas, avance material que Chile ha tenido es la pensión garantizada universal, a todo ámbito. El ámbito salarial, de pensiones, de salud. Ese es el principal avance que han tenido los hogares chilenos. Y no todos y todas las personas, sino que principalmente los sectores medios y los sectores de mayores ingresos, entre comillas, que tenían pensiones un poquito más altas. Porque los demás, los que tenían pensión básica solidaria o pilar solidario, aumentaron no más de 40.000 pesos sus pensiones, la mayoría, ¿no? Entonces, ese ha sido el principal avance que se ha ido desfigurando en el tiempo por los aumentos en los precios. Entonces uno podría decir, pero otro avance importante que se ha dado en este gobierno son los aumentos en el salario mínimo, que han sido algo mayores que los de los gobiernos pasados. Efectivamente, han sido algo mayores, pero el aumento de la inflación ha sido importante. Por tanto, se ha comido en parte ese aumento del salario mínimo. Entonces, desde mi punto de vista, si uno revisa toda la gama de derechos sociales y revisa las condiciones materiales de vida, lamentablemente la situación actual chilena no es mejor que la que teníamos hace 5 años atrás. Así es. Bueno, tú algo posaste sobre la materia. Mira, en la entrevista que realizamos ese día, estoy hablando 5 años atrás, abordamos la reforma de pensiones de la segunda administración de Piñera, de la que recién se había aprobado la idea de legislar. Recordarás. En esa oportunidad te preguntamos si era posible avanzar hacia un nuevo sistema de pensiones. Para nuestros auditores, si quieren escuchar ese programa, entran a la página de la Radio Universidad de Chile y pueden escucharlo nuevamente. Y contestaste que lo que no es posible
es mantener este sistema de AFP. Hoy estamos frente a una nueva propuesta de reforma de pensiones que sigue manteniendo las AFP y vemos a estas instituciones más fuertes que nunca, de manera incluso agresiva, y de paso hay que decirlo, mintiendo respecto a las tasas de rentabilidad. Tema quizás para que más adelante podamos abordarlo. Frente a estas dos preguntas, una, ¿hay diferencia entre la propuesta de Piñera de esa época y la propuesta que hoy va quedando de Gabriel Boric? Es una muy buena pregunta, porque tú dices la propuesta que hoy va quedando. Exacto. No la del 7 de noviembre del año 2022, que era un 6% a Seguro Social. Exactamente. Brevemente, para recordarnos cuáles eran las características centrales de la propuesta del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Inicialmente era todo a cuentas individuales y mejorar levemente el pilar solidario. Vino el estallido social y obligadamente el presidente y su gobierno tuvo que separar el proyecto de ley, hacer mejoras rápidas en el pilar solidario, aumentar 50% de manera gradual según tramo etario, lo cual fue sustantivo para fue lo que claro, veníamos viendo. muy significativo. ¿No? Bajo la línea de la pobreza aún, pero sustantivo. Y cambiar el eje de la cotización adicional y destinar 3 puntos a una lógica de ahorro colectivo. 3 puntos. Eso destinan a Piñera para que escuchen nuestros auditores. Sí. 3 puntos de los 6, inicialmente eran 4, después propuso 6. 5 y después 6, ¿te acuerdas? Así es. Un tránsito, sí. Así es. Y de esos 3 puntos estaba dispuesto a negociar 4 para ahorro colectivo. Uno revisa la prensa, revisa las negociaciones políticas y estaba dispuesto a llegar a 4 ahorro colectivos y se firmaba. Lo que pasa es que los senadores, entre comillas, de oposición de ese entonces, Letelier y Goich, tenían una propuesta que los 6 puntos fueran una lógica colectiva de cuentas nacionales. Sí. Entonces, por eso no se pudo llegar a acuerdo. Pero si ofrecía Piñera 4 ahorros colectivos, se firmaba. ¿Cuál es el escenario actual? El escenario actual, y con eso se lograba mejorar las pensiones de las mujeres que cotizaban más de 10 o 12 años, 2,7 UF, ¿no? Que estamos hablando más de 100.000 pesos de hoy, y la de los hombres 2 UF, que son 75.000 pesos de hoy. Entonces no era menor, ¿no? Seguía la crisis previsional, pero no era menor, y se demostraba que solo con ahorro colectivo pueden mejorar las pensiones contributivas de manera ostensible. La propuesta actual comenzó con los 6% cotización adicional a una lógica de ahorro colectivo, un poco enredada, con cuentas nocionales, que son cuentas virtuales, con solidaridad intergeneracional y entre generaciones. Y hoy día en las negociaciones, no es formal aún, no hay indicaciones formales, pero supuestamente se ha mencionado que el gobierno ya estaría dispuesto a que 3 puntos fueran a cuenta individual, e incluso 4, ¿no? Y 3 o 2 ahorro colectivo. Si originalmente, con los 6 puntos ahorro colectivo, se pensaba mejorar las pensiones en 0,1 UF, o sea, 3.750 pesos, por año cotizado. O sea, alguien que cotizó 20 años podía mejorar 2 UF, 75.000 pesos la pensión, más una mejora extra para las mujeres por corrección de tablas de mortalidad. La gran pregunta es, si las negociaciones están así, ¿qué se va a poder hacer con 2 puntos ahorro colectivo? Y soy generoso porque... Sí, porque 2 puntos no está dispuesto a la derecha. Exactamente. Quizás con suerte, como comenzábamos recién, 1, ¿no? ¿Qué se puede hacer con 1 para ahorro colectivo? Entonces, para terminar, Luis, la reflexión desde la Fundación es la siguiente. ¿Qué sentido tiene impulsar una reforma en el pilar contributivo de estas características si se va a terminar ofreciendo o aprobando quizás una reforma en peores condiciones de la que proponía el propio presidente Sebastián Piñera? Vale decir, se va a acrecentar el negocio de las cuentas individuales, la lógica de la incertidumbre versus la seguridad social, y va a quedar un minúsculo componente, si es que, de seguridad social, un mini sistema mixto. Entonces, parece extraño que cuando hay un gobierno que en la elección anterior, cuando se presentó Beatriz Sánchez, su coalición incluso avalaba la propuesta íntegra de la coordinadora hace 5 NOMA FP. años en este mismo programa, acuérdate, Gael hizo suyo nuestra propuesta de la coordinadora NOMA FP por un nuevo sistema público de pensiones. Exactamente, entonces parece muy extraño que quien proponía íntegramente una propuesta de seguridad social completa de la coordinadora NOMA FP hoy día esté dispuesta a firmar algo que es peor de lo que ofrecía Sebastián Piñera. No tiene sentido. Es como que cuando gobierna quien tiene ideas más equilibradas, vamos a decirlo así, socialmente, en base a la realidad chilena, hay que retroceder en las aspiraciones. Claro. Hay que ponerse más conservador y situarse más cerca del extremo y pedir disculpas porque haya 1 o 2 puntos de ahorro colectivo. No tiene sentido eso en base a la historia del movimiento sindical tampoco. Lógico. Mira, eso es lo que muchas veces irrita, aparte de los movimientos sociales,
esta situación que ocurre, que en gobiernos justamente, comillas, progresistas, muchas veces por la dificultad que encuentran en el accionar concreto de la vida legislativa, tienden a detenerse en sus compromisos, en sus convicciones, y no solamente eso, empiezan a retroceder. Lo grave de esa política es que finalmente terminan convenciéndose de los fundamentos, de los argumentos de sus contrarios. Y parece ser, en términos prácticos, si alguien pudiera hacer un análisis desprovisto de todo sentimiento ideológico, cosa que es muy compleja, muy difícil, pero tendría que coincidir que justamente a propósito de lo que señalaba la PGU, que es la que ha logrado mejorar las pensiones de algunos sectores. Después quiero preguntarte respecto a cómo se financia, porque los ciudadanos tienen también que saber justamente cómo se financia la PGU. Sería una ironía, pues, que en el gobierno de Piñera, Piñera aumentó la cobertura en un 50%. Recuerda tú que la pensión, el pilar solidario solamente cubría un 60% y Piñera lo llevó al 90%. Con la PGU. Con la PGU, exacto. Y aumentó muy considerablemente, aunque todavía es muy insuficiente, pero fue un salto cualitativo. Entonces, quería llevarte a esta suerte de reflexión para nuestros auditores. ¿Por qué se puede estar dispuesto incluso a firmar una reforma que incluso implique transferir solamente un 1% a solidaridad? Y tú lo dijiste muy bien, con un 1% lo que se va a lograr es muy poco, porque el gobierno además, cuando presentó el 7 de noviembre su propuesta del 6% un seguro social, tenía explicaciones, me acuerdo Cristian Larraín, nos reunimos varias veces, y tenía todo un esquema donde ellos demostraban que era una propuesta integral y que por lo tanto cualquier modificación de un punto significaba el derrumbamiento de la propuesta. Bueno, se cae 5 puntos, ¿cómo es posible seguir manteniendo esto? Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Tú crees, Marco, que sobre la base de, o mejor dicho, desde otro punto de vista, porque la coordinadora en su debate que tuvo hace muy poco en la conferencia, y resolvió que es mejor en este escenario retirar una propuesta, reinstalar la propuesta del 7 de noviembre, es decir, un 6% de seguro social, estaban todos los argumentos, y concentrarse en mejorar la PGU, que tal como prometió Gabriel Boric, hacerla universal y además cumplir con resolver este problema de las mujeres que tienen que esperar 5 años para poder acceder a ella. ¿Qué te parece este planteo? Estoy de acuerdo. Y hay que tener mucho cuidado en firmar cosas porque pueden mejorar las pensiones, probablemente de manera más leve, con 1 punto, con 2 puntos. Igual puede haber una mejora más leve. Entonces uno dice, ¿cómo se va a negar una mejora? Pero aquí puede pasar lo mismo que pasó en el año 91 al 93, ¿no? Si tú bien recuerdas, Luis, varios organismos multilaterales estaban expectantes qué hacía el gobierno de Patricio Aylwin con las FP, claro, dado que en su programa de gobierno inicial estaba cambiarlas, ¿no? Reponer un sistema de seguridad social, entre otras cosas. No lo hizo, ¿no? Por la gente sí, plan en ese entonces, Fogler, Arellano, Cortázar eran totalmente críticos al sistema. Absolutamente. Hay publicaciones de los 80 que dan cuenta de aquello. Mucho ¿no? de eso. No lo hizo. Y el Banco Mundial, a partir de ese impulso, publica el informe Envejecimiento sin Crisis, donde comienza a impulsar la privatización de los sistemas de pensión a nivel mundial. Así ¿no? es. Entonces, se dijo, a ver, vino los gobiernos democráticos, Chile mantuvo su sistema de cuentas individuales en el mercado, probablemente es un buen sistema. No se estaba jubilando mucha gente y no habían resultados para verificar. Y hoy día puede pasar lo mismo. Si el gobierno de Gabriel Boric termina firmando o aprobando, impulsando una propuesta donde 2 puntos, 1 punto va a ahorro colectivo y terminamos con 14 o 15 puntos en cuentas individuales y 1 puntito, 1 punto y medio, 2 puntos en ahorro colectivo, nuevamente va a venir la legitimación, entre comillas, en un gobierno democrático de un sistema completamente de cuentas individuales, con un pilarcito, ¿no? Un sistema mini mixto. Ya ni siquiera alcanza para mini mixto, sino mini mixto. Y eso en democracia impulsado por un gobierno que defendía otras ideas teóricamente, ¿no? Y que incluso estaba en su programa. Sería gravísimo porque después, ¿cómo transitamos un modelo distinto donde ya aumentamos 6 puntos en la cotización, claro, bueno, ya va quedando menos espacio? Exacto, mira, estuvimos hace 3 semanas atrás con un destacado abogado que tú lo conoces, laboralista, José Luis Ugarte. Y a propósito de las 4 leyes que ha publicado, que ha promovido el gobierno, particularmente nos detuvimos en el tema de las 40 horas, y era muy categórico, muy claro, José Luis.
cuando se legisla una mala ley, los efectos son tan dramáticos, tan impactantes para el mundo del trabajo, que tú te puedes demorar 20, 30 años en venir recién a resolver ese tema. No se habla más del tema. Es decir, la gravedad de llegar a un acuerdo, y esto creo que nuestros auditores deben tenerlo claro, especialmente este mensaje hacia la ministra del Trabajo. O sea, que se contente con un 1% a solidaridad y entreguemos más salario, hay que decirlo, más parte de nuestro salario a la capitalización individual, va a tener un impacto porque en 15, 20 años no se va a poder discutir más del tema. Y la propaganda va a ser tan categórica que se llegó a un acuerdo, bueno, los medios de comunicación lo van a difundir. Si bailaron algunas ministras para celebrar las 40 horas, que también ha tenido un impacto sumamente negativo en muchos sectores de la economía, bueno, ¿qué podemos esperar de esto? Entonces creo que es relevante impulsar una política, a pesar de todas las condiciones adversas que hay, de que se restablezca un poco el debate acerca de la seguridad social y la importancia que esta tiene. Y quería llevarte una pregunta que se discutió en el seminario internacional que hace poco celebramos, que bueno, que por razones de fuerza mayor no pudiste estar. Queríamos que fuese una de las intervenciones tuyas importantes en ese evento. Se enfatizó mucho por los expositores internacionales, Marco, particularmente España, de Colombia, México, Argentina, Uruguay, la importancia de lo público. Ese es un aspecto, y la importancia de la solidaridad. Ahí me gustaría, porque bueno, tú vienes trabajando hace tanto tiempo en este tema, ¿por qué es importante para nuestros auditores que la seguridad social sea pública y no sea privada, no sea negocio? ¿Y por qué también es tan importante rescatar este principio de la solidaridad? Es clave, Luis. Uno lo puede analizar también haciendo la pregunta a nivel del hogar, porque una extrapolación de un territorio, de un Estado-nación, de un país, es la sumatoria de distintos hogares. Y uno podría hacerse la pregunta, ¿usted dejaría que su papá, mamá, abuelo, abuela se rascara con sus propias uñas? Porque pudo juntar tal ahorro y usted pudo juntar más ahorro. Uno inmediatamente está pensando en cómo todas las personas de un hogar pueden tener las condiciones para alimentarse adecuadamente, vestirse, tener techo. Lo mismo debería pasar a nivel país, si no tengamos 20 millones de países dentro de Chile y cada uno se la arregla sola. De hecho, los grandes empresarios pueden sacar, ¿no?, y pueden obtener sus grandes niveles de rentabilidad y ganancia, porque en Chile hay caminos, hay aeropuertos, hay puertos, hay infraestructura pública que se paga con los impuestos. Claro. ¿No? Entonces, si no, no podrían obtener sus tasas de rentabilidad enormes. Entonces, esa es la idea de lo público, de que exista un acuerdo colectivo donde existan mínimos que ojalá no sean de subsistencia, sino mínimos decentes, para que las personas desde allí puedan realizar, ojalá con la mayor libertad posible, las actividades que estimen convenientes y que aporten a la comunidad en su conjunto. Y en ese sentido, hay conquistas históricas que incluso uno podría quitarle su componente ideológico, claro, porque la seguridad social es una conquista de la humanidad, ¿no?, de la humanidad, del hecho de ser humano. ¿Por qué? Porque ¿de qué manera se financia un sistema de seguridad social? La salud, las pensiones. Hay otros ramos de la seguridad social que en Chile, incluso en Chile, se financian con un principio de solidaridad. Con los ingresos que se van recaudando, se van pagando las contingencias sociales desde que las personas nacen, y no voy a decir hasta que mueren, porque ahí tenemos un problema con la vejez, sí, ¿no?, con las pensiones. Y es que ahí se instaló la lógica de que cada uno tiene una cuenta individual que debe extraerse la solidaridad y que solo debe operar, y desde hace poco, con impuestos generales. Y así no funciona la seguridad social. Y este mito de que, claro, pero es que ahora tenemos transición demográfica. Antes era viable, hoy día no, porque nacen pocas personas y hay una población más envejecida. Bueno, ese problema le pega a cualquier sistema de pensiones, sea de cuentas individuales, sea de reparto, etcétera. Porque en de cuentas individuales usted tiene que retrasar su edad de jubilación y padecer una más baja pensión y trabajar hasta los 75 años. Entonces, no digan que la transición demográfica afecta solo un sistema de reparto. Afecta a cualquier sistema, y un país serio lo que hace es calibrar las variables, proyectarlas a largo plazo para que a todas las generaciones les alcance una pensión adecuada. Entonces, es muy grave cuando se empieza a transar el concepto de solidaridad, ¿no? Se tergiversa, se plantea que solo se puede hacer a través de impuestos generales, como si el sistema tributario no fuera regresivo, te lo terminan pagando también sectores medios más pobres. Y el espacio de lo público se asocia con manotazo,
¿no? Que esto se hace deliberadamente, una campaña. Robo, manotazo. Yo creo que tanto tú como yo y a quien representa la Fundación Sol, nosotros no confiamos en el Estado a ciegas, ¿no? Sí, ¿Quién administra el Estado? Hay que fiscalizar el Estado, claro. Los trabajadores tienen que ser partícipes de la seguridad social, no se le puede dejar a que se administre así. Todos queremos que las instituciones que administren fondos de pensiones, reservas internacionales, sean instituciones probas, que se resguarde su giro. Pero eso no significa despreciar lo público, muy distinto. Sí, muy buena la distinción que hace Marco respecto de lo público, porque se tiene, yo diría intencionadamente, por supuesto, la estrategia de instalar esto de lo público con el estatismo, con este estatismo prisionero de los partidos políticos. Y eso es lo que nunca ha querido quien reivindica un sistema público de pensiones. Queremos incluso la propuesta inicial nuestra planteaba un órgano público autónomo del Estado, de los gobiernos de turno, justamente, y es posible hacerlo. Eso no es falsedad y que no sea posible. Las cajas de previsión del pasado eran corporaciones de derecho público que actuaban absolutamente independientes y lo hicieron muy bien, hay que decirlo. Bueno, quiero volver a la pregunta con que iniciamos esta conversación, Marco, que hice relación con la situación de Chile en materia de derechos sociales. Porque Fundación Sol, si bien es cierto, ha en el último año focalizado mucho esfuerzo en el tema de seguridad social, porque quiero hablar de seguridad social, no solamente pensiones, pero también ha abordado otras materias, educación, vivienda, salario, que es muy importante. Bueno, todo ligado al mundo del trabajo. Tenemos altos niveles de cesantía hoy día. En salud se acaba de aprobar una ley corta para la ISAPRE que legaliza el abuso de estas empresas. En vivienda vemos desalojos violentos de tomas sin darle solución a los pobladores. En educación vemos un retroceso en la educación pública y en todos los sentidos no se ven políticas que vayan orientadas a dar soluciones reales, sino más bien todas las soluciones que se ofrecen desde el gobierno, del Estado, son, y esto es el tema de fondo que quiero entrar en la materia, son en base al traspaso de platas públicas a negocios privados. Los subsidios al arriendo en vivienda, que es muy grave y que esto se habla muy poco. Becas de gratuidad que financian universidades privadas, la garantía en salud con cargo al Estado, que es plata que va directo a las clínicas, pero no se invierte en implementar mejoras en los hospitales públicos. Para muchos esto no importa, mientras se entreguen las soluciones concretas. Eso es lo que dice la derecha hace muchos años, pero que ya también forma parte del libreto de los gobiernos actuales. Lo que importa es resolver el tema. ¿Cómo se haga? No importa. Sigue predominando esta idea del Estado subsidiario detrás de esto. ¿Cómo ve la Fundación Sol estas soluciones parches? ¿Y cómo avanzar hacia soluciones reales a los problemas de la población? La pregunta es muy amplia, pero a lo menos esbozar alguna idea, Marco. ¿Qué te parece esto? Claro, esta lógica no importa el color del gato, sino que caza ratones. Que caza ratones, como decía, sí. Exactamente. Es bastante engañosa, ¿no? Porque siempre se plantea, a ver, da lo mismo quién ejecute, cómo se financia, lo importante es que se solucione el problema. Pero el problema no se soluciona. Y ese es el tema central. Y nos hacen ver de que sí se soluciona. Y el gran ejemplo es el sistema de pensiones. Claro. Dicen, a ver, ¿cuál es el problema que existan AFP, empresas con fines de lucro, si le sacan trote al dinero, que ya eso es cuestionable porque no sé si lo alcanzaremos a hablar, las rentabilidades que publican no son tales. Y lo importante es que hace crecer el dinero y con eso se obtienen mejores pensiones. No, si no las pensiones serían buenas y no estaríamos hablando de esto. No se hubiera creado la PGU y no lo hubiera impulsado la Asociación de AFP. La PGU fue impulsada inicialmente por la Asociación de AFP y lamentablemente fue tomada de manera errónea teóricamente, desde mi punto de vista, por la candidatura de Boric y también por la candidatura de Kast. Las dos tomaron la PGU y Piñera vio eso y la impulsó y se aprobó rápido. Entonces, efectivamente, creo que hay una gran pérdida cultural en los debates, en el lenguaje, obviamente en las redes sociales, que es un espacio quizás más extraño, donde se disputa con mucha odiosidad, y se ha hecho ver que todo lo que es público es malo, en primer lugar. Segundo, se asocia todo lo público a lo estatal, punto importante. Y tercero, se asocia la solidaridad con injusticia, porque supuestamente la solidaridad significa que quien trabaja y se esfuerza tiene que financiar a quien no trabaja y no se esfuerza. Entonces, ojalá lo llevemos todo a nivel humano, lo aterricemos y nos demos cuenta, nos están llevando a un callejón sin salida cultural, intelectual y material, ¿no? Donde finalmente las propias personas endeudadas terminan empujando la privatización de los sistemas que no le entregan ninguna solución. Hoy día, ¿no?,
lo que es increíble es que el gasto, por ejemplo, en pensiones en Chile, de cada 100 pesos, en todo, Fuerzas Armadas, pensiones civiles, todo, 88 lo coloca el Estado. Y 88%, sí. 88, y 12 las FP y compañías de seguros. Sí. Y tenemos un sistema privado de pensiones. Entonces, tenemos al Estado subsidiando al negocio privado sin entregar soluciones reales. Son soluciones parciales, son soluciones para alcanzar a veces ni eso, la línea de la pobreza o la línea de sobrevivencia. Por tanto, parece que el país se hubiese congelado en los últimos 5 años. Incluso en algunos casos se está derritiendo ese hielo y se está viendo, si hacemos la analogía, como el refrigerador más pequeño. Sí. Entonces, yo creo que ese congelamiento va de la mano con que el movimiento social también ha perdido mucha fuerza deliberadamente. Porque es central, o sea, para terminar, ¿por qué en Chile se abrió un espacio de discusión que no se había abierto en los últimos años y llevó al gobierno del presidente Sebastián Piñera a aumentar 50% un guarismo que asegura un derecho social? Aunque fuera bajo la pensión básica solidaria, solo por movilización. Te refieres a la cobertura que aumentó, claro, la PGU. Exactamente. Y que aumentó la pensión básica solidaria en el 2019, claro, y después llegó al 2022 a crear la PGU. Bueno, el análisis es concreto, es correcto. Si el movimiento social no está en las calles, no está disputando, por supuesto que los gobiernos de turno son sometidos a las presiones de quien tiene el poder dominante. Y en este caso particular ha sido muy evidente en los últimos 2 años. Esto no es menor, porque tú lo esbozaste de alguna fórmula, de alguna manera, en parte de tu intervención. La derecha y los medios de comunicación han instalado este concepto del octubrismo. Y el octubrismo, desgraciadamente, para desentenderse de eso, mucha gente, comillas, de izquierda, rehúye el debate de este gran tema. Y el octubrismo no es más que la estrategia de los sectores de poder, de los sectores dominantes, para inhibir primero la protesta social, deslegitimar y descalificar lo que a lo largo de la historia ha sido la demanda y la forma con la que se expresa el movimiento social, los trabajadores, los pobladores, en la toma de las fábricas, la huelga se está intentando solapadamente cuestionar, y eso es gravísimo. Esto es una pregunta que nos hicieron a través de las redes. ¿Qué ha pasado con los partidos que se decían obreros? Partido socialista, partido comunista, que tenían al interior de su conglomerado, en el caso del Partido Socialista, al Frente de Trabajadores, el Partido Comunista también tenía una fuerte impronta al mundo del trabajo, y la vinculaban con esta pregunta tipo planteamiento. Los jóvenes del Frente Amplio resultaron no ser tan biológicamente revolucionarios como decía Salvador Allende, al parecer. ¿Qué te ha pasado a ti, Marco, en estos últimos meses, en lo que ha corrido el año, respecto de cómo estamos? O sea, ¿cómo vemos la avalancha? No vamos a tener tiempo de preguntarte por el Chile Day, pero cómo la ofensiva del sector empresarial mucho más potente que antes de octubre del año 2019. Claro, esa es una campaña, desde mi punto de vista, que está pensada, deliberada. Es como lo que ocurre en las negociaciones colectivas cuando la contraparte, la empresa, ve cierta debilidad en la organización sindical, va con todo, ¿no? Puede tener utilidades, pero dice 0% de reajuste. 0, ¿no? No 1, 0. ¿no? Y es muy frecuente. Es muy frecuente. Yo creo la mayoría de los... Claro, y existiendo utilidades, existiendo ganancias. O sea, uno revisa, uno dice, el país ha costado, no crece re poco. Ahora estamos celebrando que vamos a crecer 2,7% este año, que puede ser efectivo. Pero uno revisa los distintos grupos económicos y los niveles de ganancia y rentabilidad son gigantescos. Exactamente. Entonces, el Chile, que supuestamente se ha estancado por otras razones de mi punto de vista, la productividad general o total de factores, como se llama, se ha estancado por ciertos problemas de la matriz productiva. La productividad del trabajo sigue creciendo. Sí, eso es muy importante. Sigue creciendo la productividad del trabajo, no así los salarios de la misma cuantía, y eso es un tema histórico. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cierto? Entonces, creo que la avanzada desde el mundo empresarial, con sus centros de pensamiento, conocimos en los últimos días de que la Asociación de Aseguradoras de Chile, que son dueños principales de la AFP y las compañías de seguro, van a financiar una comisión de expertos de pensiones tras la sombra. Qué vergüenza, ¿no? Que en el fondo, realmente esas cosas
todo actor privado tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Pero da entre vergüenza y pena, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo el debate académico también lo vamos a llevar a la instancia del pago, ¿no? Del pay-per-view? Entonces, yo creo que la ofensiva es tan grande que hoy día ya ni siquiera hay cierta pudor por esconder algunos conceptos, los niveles de ofensiva que siempre lo hemos escuchado antes. Lo que pasó, desde mi punto de vista, después del 2015, 2018, 2019, que un grupo de empresarios comenzaron a pedir perdón porque vieron que afectaba su tasa de ganancia. Dijeron, vamos a tener que meterle un poquito la mano en el bolsillo, que liberar un poco la cosa. Después del estallido lo dijeron con mucha fuerza, no tenían miedo, sí. Pero hoy día, cuando no ven contraparte, van con todo. Y eso es dañino, desde mi punto de vista, para ellos mismos, para el país, para la patria, que tanto les gusta mencionar esa palabra, porque una patria no aguanta de esa manera, tanta con esos niveles claro, de como acorralamiento a las personas. No puede ser que la mayoría de los hogares esté endeudado, y que se naturalice eso diciendo, pero Chile está mejor que Venezuela, que Argentina, lo típico que escuchamos. ¿Cómo ese va a ser nuestro norte? ¿Cómo eso va a ser nuestras comparaciones? ¿No? Es de cuidado. Creo que se están exacerbando las posiciones y eso nos lleva a buen camino. Yo creo que por ahí siempre hay algunos grupos empresariales que a veces son un poquito más lúcidos y miran a mediano plazo, y a veces uno ve en el mostrador que hacen estos análisis, como que le preguntan a consulta a un empresario conocido, que no puedo decir quién es, me dijo que algunos ven con cuidado lo que está pasando. Correcto. Porque dicen, no, mejor esperemos al próximo gobierno para que hagamos algunos cambios. Ojo con eso, que se estira mucho el chicle y a veces las cosas se devuelven. Está el efecto boomerang. Por eso nosotros destacamos tanto la Coordinadora NOMA AFP, la Confederación Bancaria, espacios como estos en general, porque a pesar de que los tiempos son difíciles, a pesar de que se ve que culturalmente se está arrinconado, siguen manteniendo sus posturas de manera coherente, ¿no? Siguen manteniendo sus propuestas, y más aún cuando hay desde el otro lado una ofensiva grande, y siguen defendiendo la dignidad del ser humano. No se puede ante eso decir, hagamos semidignidad del ser humano. Bueno, la adversidad es grande, pero esta no es eterna, así que tenemos que tener mucha ilusión. Bueno, Marcos Kremerman, economista, investigador de Fundación Sol, amigo de nuestro programa. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes, como siempre, a las 16 horas.